lección número 8 y se titula La Escritura interpreta la Escritura. La verdad central es: la Escritura se confirma a sí misma como la palabra inspirada por Dios. El versículo clave es: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero ¿qué pasa? Que el estudio se titula La Escritura interpreta la Escritura. ¿Qué escritura se va a interpretar? La Biblia, correcto. La palabra de Dios, amén. Ok, pero entonces si vamos a buscar la palabra de Dios, necesitamos entonces entender quién es el autor. Y creo que lo acabo de decir. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios, Jehová Dios de los ejércitos, ¿verdad? Y todos sabemos que Él es Jehová Dios de los ejércitos. Pero entonces, cuando tú tratas de entender quién es el autor, tú tienes que conocer quién es Dios. Y te pregunto, ¿quién es Dios para ti? Amén. 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 ¿Alguien más? Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, el gran supremo, el gran yo soy, el que nos liberta. Él es el que nos consuela, el que nos amó desde el principio de la creación del universo. Siempre tuvo presente en su mente y en su corazón al hombre. Amén. Ahora que conocemos quién es Dios, el autor, entonces tenemos que entender a qué se refiere que la escritura se interpreta la escritura. Yo buscando información en el internet o buscando información en mi estudio, dice que la interpretación de la escritura es el proceso de descubrir a nivel personal qué Dios pretendía que el texto bíblico significara al revelarse por medio de sus autores humanos. ¿Entendieron lo que estoy diciendo, verdad? Dios está asegurándose que tú entiendas lo que Él quiere decir en sus escrituras, los mandatos que Él está dando, las instrucciones que Él está dando a través de las escrituras. La interpretación de las escrituras es el proceso de descubrir a nivel personal lo que Dios pretende que el texto bíblico significaría al revelarse por medio de sus autores humanos. Por lo tanto, cuando Dios escribió las escribió pensando en ti, pensando en mí. Él no nos dio mandatos que no podemos llevar. Y todos los mandatos que están en las escrituras, no todos son para él, o no todos son para ella, o no todos son para mí. Hay mandatos que tú cuando lo lees, tú dices: oh, wow, esto es para mí. Por ejemplo, pues tienes que ser una servidora. Pero cuando la palabra de Dios habla de matrimonio, yo lo borro rápido. Salgo de ahí, me voy. ¿Por qué? Porque matrimonio a mí, yo no estoy casada, por lo tanto a mí no me va a ministrar el matrimonio. Yo le huyo al matrimonio. Amén. Por lo tanto, yo leo todo lo demás menos el matrimonio. Por eso es que las escrituras, cuando tú las lees, tú tienes que buscar, primeramente, ¿qué tú estás buscando en la escritura? ¿Qué tú quieres que Dios te hable? ¿Qué tú quieres que Dios te revele? Amén. Mantén eso siempre en presente. En el Antiguo Testamento, Dios siempre reprendía a través de castigo y advertencia. En el Nuevo Testamento, Dios siempre se comunicaba a través de epístolas y cartas, a través de las personas que Dios escogía, por ejemplo, Pablo, Pedro, toda esta persona, Esteban, que Dios utilizaba, inspirada por el Espíritu Santo, para entonces traernos lo que Dios quería que nosotros hiciéramos en nuestras vidas, con la iglesia, para con nuestra familia. Me van captando por ahí, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Ok, gloria a Dios. Por lo tanto, vamos a ver qué nos dice el expositor. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a escuchar. Dios nos habla todos los días, sea por una canción, sea por una visión, sea por un sueño, sea por el éxtasis, sea porque una persona de repente salió de una gasolinería y dice: mira, el Señor te dice, así te dice el Señor, porque esa es la manera que Dios te habla. O escrito está. Así te dice el Señor, o escrito está. Amén. La palabra requiere interpretación para poder conocer su significado. Si a nosotros no nos importara lo que Dios tiene que decir para nosotros, entonces simplemente no la leas. Simplemente no te comuniques, no hables con el Señor. Te voy a dar un ejemplo. Dunamis. Estamos ahora esta semana en la preparación del Dunamis,
del poder de Dios, dunamis, poder de Dios, amén. Por lo tanto, nos estamos levantando a las 5 de la mañana para poder unidos, unánimes, bajo un solo Dios, bajo un solo pueblo, orar para que entonces la manifestación del Espíritu Santo descienda con poder en estos próximos días, para que entonces aquellas personas que aún no conocen del Señor puedan venir a los pies de Dios. Sí, por lo tanto, en la interpretación, Javi tiene que, cuando él está orando, él tiene que ser claro en lo que él quiere, cuál es la petición. La interpretación, él tiene que explicarlo de una manera que nosotros lo interpretemos y nos pongamos en conjunto, nos pongamos unánimes y oremos por esa petición. No es que él diga, vamos a orar por los descarriados, y entonces tú vas a empezar a orar por los que están enfermos. El tiempo que él pide que nos comuniquemos y estemos juntos para orar es el de los descarriados. Pues vamos todos juntos en su manera de orar, oramos por los descarriados. Y entonces así estamos en un orden, porque el Señor es un orden, es un Dios de orden. Amén. Por lo tanto, Él tiene que entonces expresar qué es lo que quiere, que nosotros oremos, y nosotros por ahí nos vamos a orar. ¿Ok? Ahora, es por esto que esta unidad se enfoca en cómo interpretar la palabra de las Escrituras para entender mejor el mensaje de Dios para nosotros. Amén. Si la comunicación es la meta, entonces hay que observar la intención de quien habla. ¿Qué mensaje desea traernos? Si tú vas a leer la palabra de Dios, tú tienes que ir con la mente abierta, el corazón abierto. ¿Cuáles son las intenciones del Señor? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Qué es lo que Él quiere que yo aprenda? Dios siempre nos ha dado, en la Biblia hay dos libros, el Antiguo y el Nuevo. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver, como diríamos, la historia del pueblo de Israel. ¿Qué sucedió? ¿Quién es Dios? ¿Por qué Dios lo escogió? ¿Por qué Dios se enfatizó en escoger a Jerusalén, a los judíos, como su pueblo? Hay que entender las escrituras de por qué Dios escogió a este pueblo. Amén. Por lo tanto, cuando tú ores, cuando tú busques, cuando tú estudies, estúdiate el trasfondo de este pueblo. Estúdiate especialmente Dios. ¿Cómo trató Dios al pueblo de Israel? ¿Por qué esa preferencia? ¿Qué él hacía él para ayudarlo? Porque en esa guerra él siempre salían vencedores el pueblo judío. Amén. Hoy en día, cuando vamos al Nuevo Testamento, es prácticamente lo mismo. Porque ahora el Señor no solamente se enfoca en los judíos, se enfoca en nosotros, los gentiles. Nosotros hoy en día, ahora es que Él está enfocado. ¿Por qué? ¿Por qué Él está enfocado en nosotros? ¿Por qué insiste en ayudarnos a nosotros? Pregunta. No todos a la vez, no todos a la vez. Dios vino con una misión. Dios Amén. le bendiga a todos antes que nada. Denle un gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Somos amados del Señor y tenemos que sentirnos amados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Cuántos están amados? Pues yo. Amén. Gloria a Dios. Anyway, el enfoque del Viejo Testamento estaba en los judíos y Dios en su grandeza quería que ellos fueran la luz, el portavoz de Él. Pero como desobedecieron, como entonces vino abiertamente para que cualquiera que creyera, Él mandó a su hijo. So, sí, el enfoque no es totalmente está sobre los judíos, sino en cada alma viviente. Amén. So, el deseo de Dios es salvar a aquellos que estaban perdidos. Amén. A todo aquel que diga, sí, Señor. Y todo aquel que le conozca como Salvador, sí, ese pues tendrá vida eterna. Sí, Señor. Porque ¿cuál fue el propósito de crear al hombre? ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Cuál fue su propósito? Amén. Amén, amén. Dios creó al hombre. El propósito de crear al hombre es para que nosotros llevemos su gloria. En Isaías 43:7 dice: todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es por eso que estamos llamados a hacer todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Dios formó al hombre para poner la gloria de Él en nosotros. Ahora nos toca a nosotros llevar la gloria de Dios a aquellos que aún no conocen quién es Dios. Amén.
Gloria a Dios. Cuando tratamos de interpretar o discernir la intención de Dios, implica familiaridad general del carácter de Dios según la Biblia. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Y ya lo hemos mencionado. Necesitamos conocer a Dios. ¿Cuál es el carácter? Él es omnisciente, omnipresente, Él es amor, Él es Dios guerrero, porque cuando se levanta el enemigo en contra de su pueblo, Él se levanta también en contra del enemigo. Amén. Por lo tanto, cuando aprendemos el carácter de Dios, cuando aprendemos cuál es el deseo de Dios para con nosotros, entonces nosotros tenemos que prestar atención a las Escrituras, porque entonces las Escrituras nos va a dejar saber lo que Él desea comunicarse para nosotros, cómo nosotros nos debemos de manejar en nuestros trabajos, en nuestras vidas, las tomas de decisiones, cómo nosotros nos vamos a manejar con las familiares, estos hijos que le hemos enseñado de pequeño y se nos han apartado, cómo tú vas a manejar esa situación. Y todo eso está en las Escrituras. Amén. Yo en estos días pasé una situación un poquito difícil en mi casa. Yo perdí mis 2 perritos, mis 2 hijos, y caí en una depresión que yo no pensé que era depresión. Dice, pues Señor, esto es tristeza, vamos a dejarlo así. Pero entonces, sentada en mi cama llorando, estuve 3 días que no podía salir de mi cuarto porque me daba dolor. Yo decía, ok, yo esperaba que uno se muriera, pero no el segundo. El segundo estaba de lo más bien y de momento, ¡pum!, se murió. Y yo decía, Señor, ¿qué pasó con mi perro? ¿Qué pasó con Toby? ¿Qué pasó? ¿Por qué se me murió si él estaba bien, estaba sano? De momento, sentada en mi cama, veo un éxtasis. Todos saben lo que es un éxtasis, ¿verdad? Está sentado con los ojos abiertos y de momento se abre como la pared, a donde quiera que tú estés mirando, y se abre como una película. Y a donde el Señor me llevó fue a Job. Y después me llevó y me dijo, porque te pidieron a ti y yo no lo autoricé. Para la gloria del Señor, te doy gracias, Padre. Amén. Por lo tanto, Él tuvo que dejar ir a mi perrito para que el diablo no se gloríe y me hubiese llevado a mí. Y entonces, cuando el éxtasis sucedió, yo vi a Job, me decía, tú estás en depresión. Y yo decía, Señor, yo, Normi, yo, Coco, en depresión, jamás. Y el Espíritu Santo volvió y se sentó al ladito mío porque yo lo percibía. Y se sentó al lado mío, me echó la mano y me dice, tú estás en depresión. Y yo le digo, oh, ¿y ahora qué yo hago? ¿Cómo voy a hacer todo esto? Y ahí fue donde él me llevó a donde Job. Job también pasó por depresión. Por lo tanto, las Escrituras, yo las estoy interpretando que vas a pasar por depresión, pero el Señor te está dando la solución a la depresión. ¿Qué fue lo que hizo Job? Job se mantuvo esperando. Y de repente el Señor llegó y le habló y le explicó. Igualmente yo me senté en mi cama y me senté, pero yo no estaba esperando nada. Simplemente me hacía la misma pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que el Señor me dijo, no, porque era necesario que se fuera él y no tú. Después me trajo a la mente el testimonio de la hija de Gigi Ávila, cuando ella fue asesinada por su esposo. Y yo dije, ay, Señora, te entiendo. Te entiendo. Al 5.º día, pues salí de mi cuarto, me bañé, me vestí, porque no quería hacer nada, estaba deprimida, jamás pensé que yo iba a pasar por eso. Después oigo la voz de Dios que me dice, permití que lo pasaras para que tú tengas la experiencia, porque van a venir otros en depresión. La depresión que yo pasé me llevó al suicidio y lo logré, pero para la gloria del Señor me sacó. Y estoy aquí compartiendo esto con ustedes. Por lo tanto, por esas puertas, ya a partir de hoy en adelante, porque lo acabo de decir, van a venir personas que están en depresión. Y el Señor quiere que yo aprenda a identificar. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a identificar quiénes son esas personas que necesitan nuestra ayuda. Por eso es que la Escritura se interpreta a sí misma. La Escritura interpreta la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Acuérdense que fue Dios quien decidió revelarse a sí mismo al hablarnos. Cuando Dios comenzó a hablar con Abraham, después habló con Moisés, después habló con Noé, etcétera, etcétera. Fue Dios que le plació hablarnos a nosotros. Y nosotros a veces somos un poquito mal agradecidos que en vez de nosotros ir a los pies de Cristo, pues preferimos jalar el teléfono, como decía mi abuela, o preferimos hablar con un hermano, una persona y no venir a Dios. Cuando Dios, si te abrió el mar rojo y pasaron los judíos en seco, ¿cómo Él no te va a ayudar a salir de esa dificultad como lo hizo conmigo? Amén. Si Dios... Amén, gloria a Dios. El aplauso para Cristo, el aplauso para el Señor, gloria a Dios. Si Dios
que permitió que los hebreos, los judíos, le creciera la ropa. Ahí mismo, como Él, que tiene ese poder, no puede venir a ti y sanarte de ese cáncer. Tú no te sanas del cáncer porque tú no crees en la presencia de Dios, o tú no crees en el poder sanador de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es una decisión, no es sentimiento. Es que yo no me siento con deseo de... dice la palabra de Dios que el sentir de la carne, ¿qué es? Muerte, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Seguimos con el estudio. El expositor nos dice que una de las cosas que debemos de hacer es escuchar atentamente. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Cuando el pastor se para aquí al frente, tenemos que traer nuestra mente a un solo sitio, que es concentrarnos en la palabra que Dios nos va a traer a través del pastor, a través de un hermano invitado. Ahora que viene Dunamis, van a venir varios invitados, hay que prestar atención. Es una falta de respeto que el pastor esté hablando o la persona que está trayendo la palabra, entonces hay 2 o 3 hablando o se van para afuera. O sea, eso distrae y eso hay que evitarlo. Y es lo que nos está diciendo el expositor. Hay que escuchar atentamente. El primer paso para discernir la voz de Dios es simplemente prestar atención. Vamos a prestar atención a lo que Dios nos tiene que decir. Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hoy en día estamos en una época bien peligrosa. Estamos al final de los tiempos de la humanidad. Hay 525 profecías y ya se cumplieron 523, tengo entendido. Todavía faltan, y hay una que está corriendo y ya está empezando a cumplirse, solamente faltaría una. Estamos en los tiempos peligrosos, es necesario que saquemos tiempo de nosotros y prestemos atención a lo que el Padre nos está diciendo para esta época. Porque hay muchas cosas que fueron escritas para ciertas épocas, pero si tú buscas Apocalipsis, Isaías, Daniel, te están hablando para este tiempo. Ezequiel decía que veía palomas subiendo a los cielos. Ese es el rapto. Como él no sabía lo que él estaba viendo, él decía que eran palomas. Palomas somos nosotros vestidos de blanco que vamos a estar subiendo en el rapto. El rapto está a la vuelta de la esquina, hermano. Hay que dejar ya los rudimentos mundanos y ponernos y acercarnos más al Señor. Hay que ponerse como los caballos, las gringolas. No mires acá, no mires a la derecha, no mires a la izquierda. Mantén tu mirada enfocada a tu Creador. Porque Él conoce y sabe cómo tú te puedes salvar. A veces nosotros preferimos, dice que no seas sabio en tu propia opinión, perdóneme. Que no seas sabio en tu propia opinión. A veces nosotros tomamos la decisión, no, yo no voy para allá porque es que eso no funciona. Acuérdate que los tiempos de Dios y los tiempos nuestros no es el mismo. Un día para Dios son como, y 1000 años para Dios son como un día. Amén. Si ahora mismo, ¿verdad? Si yo quiero una petición o algo, a lo mejor estoy en el día número 356. ¿Cuántos días me faltan? Como 700. Porque los tiempos de Dios no son los mismos con los tiempos de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que el Salmo 78:1, Legnali, ¿me lo puedes leer? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que vuestros padres nos las contaron. No las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová en su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin que pongan en Dios su confianza y no olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Si todos buscan el Salmo 78:1, el primer versículo dice,
Escucha e inclina tu oído. ¿A quién? ¿A qué? ¿A qué vamos a inclinar nuestro oído? A Dios, a la palabra de Dios. Amén. Porque cuando tú entras a tu aposento, nosotros somos prestos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, bendice fulano, sutano, mengano, perencejo y ya. Amén. Y el tiempo de Dios para hablarte a ti. ¿Qué tiempo tú le estás dando a Dios para que Él te hable a ti? Porque la palabra, con la oración es para arriba y para abajo, pero también de arriba para abajo, porque Él quiere comunicarse con su pueblo. Él está deseoso de hablar contigo. Él está deseoso de compartir una taza de café contigo. Él a veces, mira, tú no tienes ni que hablar. Simplemente siéntate ahí, pero percibe esa presencia. ¿Y cómo la vas a percibir? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es por esto que hay que hacer un esfuerzo en concentrarnos para escuchar y comprender el significado de lo que se está diciendo en la oración. Yo le estoy pidiendo, por ejemplo, Señor, trae sanidad. Y trae sanidad. Y tú aplicas la palabra de Dios. Hay muchos versículos que dicen que por sus llagas tú eres sano. Pero ¿lo crees? ¿Lo crees? Porque yo puedo matarme aquí orando y reprendiendo y atando el demonio de cáncer en el nombre de Jesús y lo echamos fuera y puedo coger todos estos potes de aceite y echártelo. Pero tú lo crees. Tú lo crees. Tú no estás sano porque tú no quieres. Tú no estás sano porque tú no le crees a Dios. Y vuelvo y te repito, el creer es una decisión. Yo decido hoy en el nombre de Jesús creer que el poder del sanador entra a mi cuerpo, a mi familia. Me sana, el Señor me sana por sus llagas, dice la palabra de Dios. Amén. Eso es bien importante que tú aprendas y entiendas, leas la palabra. Y la palabra de Dios, si ustedes buscan siempre es en material, en la mano, el libro. Porque en el celular no va a ser. Cuando tú buscas una escritura, aquí, en la parte de abajo o al lado, te da otros versículos bíblicos. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué? Las referencias. Porque Dios quiere asegurarse que tú entiendas que Él dice, no temas porque yo estoy contigo. Y Él quiere asegurarse que tú entiendas que no temas. Él quiere asegurarse que tú entiendas que tienes abogado en el cielo y no hay diablo que te acuse. Claro está, tienes que arrepentirte si cometiste un pecado. Por cada acción hay una reacción. ¿Ves? Por cada acción hay una reacción. Of course. Pero si tú vas con un corazón humillado, arrepentido, te garantizo que Dios le va a cerrar la boca al diablo. Y no hay diablo que se levante a señalarte. Amén. Ningún alma forjada contra ti prospera ni se levanta lengua, dice el Señor. ¿Lo crees? Hoy en día es necesario creer con más ahínco. Tienes que aferrarte a la palabra de Dios porque estamos en los tiempos finales. Hoy mismo nos podemos ir en el rapto. Hoy mismo. Hoy mismo. Amén. Porque ¿qué pasa? Yo estaba leyendo las escrituras y yo estoy siguiendo, ¿verdad? A mi consejero, el pastor Franklin Cabá. Y él estaba diciendo que en el año 2030 ya la OTAN o la ONU, uno de ellos dos, tengo que estar segura, y ya están diciendo que para el año 2030 todo el mundo tiene que tener el microchip en la mano derecha o en la frente. ¿Qué te está diciendo Dios ahí? Que el Señor va a venir y a recoger su iglesia antes de que eso suceda. Por lo tanto, ya Dios te está dando una fecha, pero no te ha dicho cuándo va a venir, pero te está dando te está diciendo, pueblo mío, alerta, vigilia, vigilen, los vigilen, que es lo que estamos haciendo a las 5 de la mañana. No nos queda mucho tiempo, tenemos que salir afuera a hablarle a las almas, se pierden. Pero las mías están prestas y listas, están listos para escuchar lo que tú tienes que decirle a ellos de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque cada cual tiene un testimonio diferente, pero un testimonio poderoso que les va a ayudar a cambiar esa vida cuando tú le hables. Pero tienes que atreverte, no cojas miedo. Que me botan del trabajo, pues el Señor te va a dar otro trabajo mejor. Amén.
Gloria a Dios. Ahora, cuando tú escuchas atentamente y aprende todo esto, aprende la voz de Dios, aprende todas estas cosas, ¿qué sucede? Que Dios dice en su palabra que esto no es para que tú te quedes con Él. No es para que tú te sientes aquí, escuches esto y te vayas para tu casa. Y el que está perdido allá afuera, que necesita escuchar la palabra. ¿Ve? Porque Dios no se lo va a traer el pastor, Dios no se lo va a traer a la pastora Carmen, Dios te lo va a traer a ti, porque tú estás escuchando la palabra hoy. Por lo tanto, esa persona que Dios te va a traer, lo que tú tienes, testimonio tuyo, es el que le va a ayudar a él a recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, no se me queden así serios. Glorifiquen al Señor, aleluya. Amén. Por lo tanto, es importante escuchar. Digan conmigo, escuchar. Escuchar la palabra de Dios. Digan conmigo, escuchar la palabra de Dios. Digan conmigo, escuchar a mi Padre. Amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Aleluya. Hemos escuchado en muchas ocasiones que uno no aprende por cabeza ajena y por no seguir consejos, como dice nuestro buen amigo Julio Iglesias en la canción Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y uno dice, ay Dios mío, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Es porque tú no estás escuchando que Dios te está diciendo que hay una piedra en tu mano derecha. Si tú no, el Señor te está diciendo, cuidado, no cojas por la mano derecha. Y tú dices, pues no, eso fue mi voz. Y te metes, ¿qué va a suceder? Vas a tropezar de nuevo y con la misma piedra. Entonces tienes que venir de nuevo al área cero y empezar a caminar otra vez. Hasta que tú no prestes atención a la palabra de Dios que te está diciendo alerta, el tiempo se acaba, alerta, esos espíritus letargos, reprendemos eso en el nombre de Jesús, nos está atacando ahora más que nunca. Esa distracción digital, Dios mío, qué difícil es romper con eso. Pregúntale a un niño de 8 años, quítale un teléfono a un niño de 8 años, quítale la tablet a un niño de 11 años. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Mira, yo estaba mirando, cuando estaba haciendo este estudio, estaba mirando el Facebook y salió una noticia de un niño de 13 años, le rompió la casa a la madre porque le quitó el teléfono. Pero le rompió la casa, está por todas las noticias, por todo. Y digo, eso es lo que se está viendo hoy en día. Hoy en día tú no puedes regañar a tu hijo porque te meten preso. Por eso esas son las consecuencias de no regañar a tu hijo. En otra noticia, un niño de 11 años le cayó a palo a la mamá, le rompió la mano porque le quitó el teléfono. Alerta, pueblo, el tiempo se acaba. Alerta, alerta, alerta. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos que entonces pasar la enseñanza. ¿A quién le vamos a pasar nuestras enseñanzas? A nuestros hijos, nuestros familiares, a las amistades del trabajo, que aunque tú no creas, yo trabajo en un parque temático, no puedo decir el nombre, pero tiene 2 orejitas. Y allá no se permite usar la palabra Jesús, ni se permite usar la palabra Jehová. Allá se refieren a Lord, un Dios, ¿verdad? Y aún así, ay, por poco digo la palabra, aún así en mi trabajo yo he evangelizado y han venido personas a los pies de Cristo, personas que son LGTB, todos esos nombres por ahí, todo el abecedario. Que yo misma me sorprendí, yo, Dios mío, mira, este era del lado de allá y ahora escuchó la palabra y ahora se recibió como Señor Salvador, porque las mías están prestas. La gente está cansada de escuchar lo mismo. La gente está cansada de que mataron a 2 allá. La gente está cansada de escuchar que si el niño aquel, que si no respetó, que si aquel se comió el padre, que si se murió aquí. La gente lo que quiere es un alivio espiritual. Y solamente tú y yo se lo podemos dar a esa persona que está buscando con tanta ansia la paz que el mundo no puede ofrecer. Amén. Y en el Antiguo Testamento hablaba de que en el pueblo judío había una varita. Y en la varita ponían como la historia. Pero yo quiero que el pastor Ogel me abunde en esa área. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, amado. La instrucción en el pueblo judío era sumamente importante desde niño, tanto el niño como la niña. Ya a los 5 años, el niño o la niña tenía que tener contacto con el Torá, ¿verdad?
para que fuera estudiando la Torá. A los 10 años tenía que aprenderse lo que se conoce como el Mishnah o el Talmud. El Talmud es, ¿verdad?, la historia oral del pueblo judío, de sus tradiciones, ¿verdad?, y sus fiestas. Ellos ya a los 10 años se la tenían que aprender. A los 13 años el varón, a los 12 años la niña, van a pasar por una ceremonia que los va a convertir de niño a mujer o a hombre, ¿verdad? Ya si es niño o es niña. Esa ceremonia para el niño se conoce como el Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. El de la mujer se conoce como el Bat Mitzvah. Esa es la ceremonia donde ellos se convierten de niño a hombre o de niña a mujer. Ya ahí se supone que el niño conozca el Talmud, conozca el Mitzvah, conozca la Torá, ¿verdad? Y que la pueda transmitir a todas las generaciones después de ellos. ¿Qué pasa? Esa palabra que ellos estudian se conoce como el Shema, que es la oración, ¿verdad?, que ellos recitan o oran a Dios. El Shema lo que significa oye Israel o escucha Israel. Esta oración la colocan también el pueblo judío, ¿verdad? Y muchos de nosotros la tenemos en nuestra casa. Eso se conoce como el Mesuzá. Esa varita que tú dices es el Mesuzá. Se pone a mano derecha en los dinteles de la puerta, porque eso es lo que significa Mesuzá. Y dentro de ese Mesuzá hay un pergamino, que es un fragmento de la Torá, que se encuentra en Deuteronomios capítulo 6, versos del 4 al 9, y Deuteronomios 11, del 13 al 21. Ahí es que dice, oye Israel, Jehová uno es, y le dice, esta palabra se la vas a enseñar a tus hijos de generación en generación. No lo quiero leer porque nos tomaría mucho tiempo, pero cuando tengan tiempo lo pueden leer, Deuteronomio 6 del 4 al 9 y 11 del 13 al 21. Eso se pone ahí, ¿verdad?, como protección y para recordarle que el que vive ahí, el Dios de ellos se llama Jehová de los ejércitos. ¿Por qué es importante para nosotros la instrucción de los niños, verdad, como pueblo de Dios? En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en tu camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso es sumamente importante que nosotros como padres, ¿verdad?, de familia, podamos instruir en los principios y valores del reino a nuestros hijos. Esa era la responsabilidad de los padres en el pueblo de Israel o el pueblo judío, pero también ellos tenían unos mentores, que eran, ¿verdad?, los famosos los jabinos, ¿verdad?, los maestros que nos enseñaban en la Torá. Ahora, ¿quién enseña a nuestros hijos? Nosotros, nuestros pastores, nuestros mentores, nuestros guías, nuestros líderes, son los que nos dirigen a nosotros, a los niños, ¿verdad?, al camino del bien, al camino de Jehová, al camino de la salvación, y que nos llevará a la vida eterna. Esto es importante. Si el pueblo de Israel no experimentó la gloria de Jesucristo como tal, ¿verdad?, porque hay muchos de ellos que todavía están esperando el Mesías. Hay algunos que se han arrepentido y se han convertido a Cristo. Imagínense nosotros que tenemos la verdad y sabemos lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. La importancia de que eso se transmita de generación en generación, pero no dejarlo en el pasado, sino que lo tenemos que extrapolar a este presente, ¿verdad?, e interpretarlo de la manera correcta en este tiempo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Entendieron todo el mundo, verdad? Usted como familia, usted tiene que hacer lo mismo prácticamente. Escribe una historia para que entonces se pueda pasar de usted a sus hijos, de sus hijos a sus hijos, de sus hijos a sus hijos, a sus hijos a sus hijos, que vienen siendo nietos, bisnietos, tataranietos y tatara, todos los que vengan. Amén. Aprendan, búsquense en un versículo que identifique su familia, que tenga identidad su familia. Yo en mi casa serviremos a Jehová, ese es el primordial. Y entonces enfatízate en ese, busca más este versículo bíblico que te refuercen ese versículo y eso se lo enseña a tus hijos. ¿Por qué es necesario enseñar a nuestros niños hoy en día? ¿Por qué? No todos a la vez. Sí, porque hoy en día Porque hoy en día hay tantas ideologías
ideologías distintas, que si no están llenos de la palabra, pues serán confundidos. Confundido, correcto. Porque la misma palabra dice eso, que hasta Amén. los mismos cristianos serán confundidos si no leen la palabra. Gloria a Dios. Y eso estamos viendo ahora, hoy en día en las escuelas. Esos niños, nos toca a nosotros prepararlos a ellos para que se defiendan en un mundo cruel como es el mundo de ahora, que ahora están imponiendo la ideología de género en las escuelas, unos niños de 3, 4, 5, 7, 10 años que todavía no han dejado de jugar G.I. Joe o no han dejado de jugar Barbie. ¿Por qué yo le tengo que enseñar a un niño lo que es ideología, lo que es la sexualidad, cuando es un niño que lo que tiene es la inocencia del Señor? ¿Por qué yo le tengo que matar esa inocencia? Por lo tanto, ustedes como padres de estos pequeñitos que están creciendo, le toca a ustedes, es responsabilidad de ustedes enseñarle a esos niños la palabra de Dios para que ellos puedan defenderse. Hemos visto como en las noticias hay niños que lo han botado de la iglesia porque de las escuelas, porque ellos imponen o no imponen, le enseñan al maestro, no, porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y como el maestro no está de acuerdo con la palabra de Dios, pues entonces simplemente lo suspenden de la escuela. Pero entonces después el Señor permite que se levanten gente a defender a este niño o a defender la causa, y entonces son devueltos a la escuela, pero entonces la maestra es un poco removida o tal vez le den algún otro tipo de castigo. Pastor Ogel. Espérese. La celebración de niño a hombre. Ustedes van a ver al joven con una cajita en la frente. Eso se le llama el tefilín. En esa cajita, dentro de esa cajita hay unos pergaminos con fragmentos de la Torá, de la Biblia. ¿Por qué está en la frente? Porque ahí es que está que los pensamientos para el pueblo judío dentro de la mente. Por eso es importante que nosotros les enseñemos la palabra a nuestros hijos, para que esa palabra se quede en su mente y nunca se olvide de ellos, que esa palabra sea lo que los guíe, que sea lo que los lleve, ¿verdad?, hasta la vida eterna. Amén. Es importante que usted instruya al niño mientras sea pequeño, para que cuando ellos crezcan no se aparten de la palabra de Dios. Amén. A lo largo del pacto de Israel, Dios ordenó la transmisión fiel de su palabra a generaciones futuras. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 6:6. Lee, ¿lo tienes? Si no, yo lo tengo acá. Y en esta palabra que te mando hoy estarán siempre tu corazón, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Amén, gloria a Dios. Ya ustedes saben que es mandato de Dios que ustedes le enseñen no solamente a sus niños, sus familiares, porque aún dice la palabra de Dios que el niño no se aparte, pero si tú también le enseñas a tu familiar, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu sobrino, ellos aprenden de la palabra de Dios y entonces ellos van a poder defenderse contra las acechanzas del diablo. Amén. Es importante a los niños porque el diablo está atacando a los niños ahora, hoy en día, pero también es importante a todos los miembros de tu casa. Asegúrense de que todos los miembros de su casa sepan que Jehová es Jehová, Dios de los ejércitos, y que Él vino para defendernos. Asegúrense de que ellos puedan aprender que Jehová se puede confiar en Él, que se puede ser dependiente de Jehová, de su palabra, y que Él cumple su palabra. Que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Ahora, cuando el expositor también me dice que en estos tiempos, cuando Jesús vino a la tierra, Él no vino a abrogar o a derrotar las leyes que fueron impuestas en el pasado. Amén. Él vino a cumplirlas. Y uno de los ejemplos, y da muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos que dice es el adulterio. O sea, en el pasado decía no adulterarás en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento te dice ahora ni con la mente ni con el pensamiento puede pensar, ay, aquella mujer, aquel hombre. Aún así, Él lo que hizo enfatizar y le dio un toquecito nuevo. Eso es todo lo que hizo, pero está recalcando la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Hay alguna pregunta por ahora? ¿Alguna pregunta de la ley de Jesús, de lo que hemos hablado? ¿No? Gloria a Dios. Pues seguimos entonces. Por lo tanto, dice Mateo 5, 17, 18. Lee. No pense que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
Volvemos otra vez. Él no vino a destruir ni a abolir el mensaje anterior del Señor, sino que vino a cumplirlo y lograr su propósito. En este versículo, Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no estarías en el reino de los cielos. En este versículo Jesús mismo proporciona varios ejemplos de su cumplimiento a la ley. Y ya te di un ejemplo. El asesinato es otro. Ya no te dice no matarás en las leyes, no te dice no matarás. Te dice también ni en tu pensamiento maquines, ni haga iniquidad y de matar a alguien, etcétera, porque ya también es pecado. Es lo que te está diciendo, amén. Gloria a Dios, alabanzas al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que después que Cristo vino a cumplir las palabras, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Cómo vamos a responder a eso? Pues vamos a seguir lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando el Nuevo Testamento, pero entonces tenemos el Antiguo Testamento que entonces nos va a ayudar a entender cómo Dios trabajaba con su pueblo y cómo Dios va a estar trabajando con su pueblo de ahora en el Nuevo Testamento, pero cómo va a estar trabajando con cada uno de ustedes individual. Porque tú no eres igual que yo no soy igual que ustedes. Mis problemas no son los mismos que ustedes, pero el problema del pastor tampoco es el mismo de ustedes. Por lo tanto, el Señor tiene una manera de cómo trabajar con cada uno de nosotros. Le toca a ustedes aceptar la ayuda a través del Espíritu Santo. Estaba diciendo Pedro que Pablo fue aceptado como parte de las Escrituras y que a veces él daba unos estudios que era un poquito difícil de entender. Pero que entonces estaba diciendo el expositor que usted no tiene que ser un Pablo, un Pedro, no tiene que ser un pastor Cava, no tiene que ser una pastora Carmen. Usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a entender las Escrituras. Y lo bonito de mi precioso Espíritu Santo, cosa linda, ¿verdad? Es que Él te va a hablar tu idioma. Él va a hablar tu nivel. Él va a hablar con palabras que tú entiendas lo que Él quiere para tu vida y cómo tú puedes escapar en el rapto. Él no te va a traer palabras muy ostentosas, que se dice, ¿verdad? Muchas palabras finas o algo. Él va a hablar tu lenguaje, perdón. Elocuentes, palabras elocuentes, pero Él va a hablar tu idioma, que tú lo entiendas. No, yo hablo, mira chico, ven acá, que siento que es aquello, pues así Él te va a decir, no te va a decir chico, pero te va a decir, mira, entiende etcétera, etcétera, pero te va a hablar que tú lo entiendas. Amén. Por eso es que Pablo decía que no, Pedro decía que Pablo era un poquito difícil de entender, pero nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y ahora tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué hay que obedecer la palabra de Dios? Porque es su mandato. Porque volvemos otra vez con nuestro amiguito, ¿verdad? Julio Iglesias, para tropezar de nuevo con la misma piedra. Si el Señor te está diciendo no cojas por aquí, Él está viendo qué es lo que está pasando. Yo no lo veo. Ay, pero yo no veo nada y me voy, pum, y tropiezo, me caigo, me doy un golpe. Tiene que venir Jesucristo corriendo y traerle el first aid y entonces enmendarte para hacerte un ungüento, aceite y te dice, mijita, yo te dije que no pasaras por ahí. ¿Por qué? Porque Él lo ve todo, nosotros no. Nosotros no tenemos la visión que tiene el Señor. El Señor te puede ver, por ejemplo, no tengo un lápiz, pero vamos a poner ejemplo que esto está aquí. Dios te ve cuando tú naces, Dios te ve cuando tú te conviertes y Dios te ve cuando tú vas a morir. Dios lo ve todo. Nosotros vemos lo que nacimos porque nuestra familia, mamá, papá nos dijo y vemos cuando nos convertimos para acá, pero no vamos a ver el futuro. No vamos a ver en qué nos vamos a terminar convertidos porque no tenemos esa visión. Amén. Pero Dios sí está viendo todo. Todo. Por lo tanto, si Él te dice, no vayas por aquí, vete por allá, hazle caso, obedece. Porque Dios tiene pensamientos de bien para contigo y nunca de mal. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Estoy tratando de avanzar porque ya el tiempo me traicionó. Alabado sea el Señor. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Pregunta, comentario? Pastor, bienvenido. Como que lo vi, no lo vi. Estoy tan concentrada que gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Entendemos, volvemos otra vez como modo de repaso, lo que nos faltan estos pocos minutos.
las escrituras se interpretan a sí mismas. La escritura te va a dar un versículo y si tú no entiendes, como vuelvo y les repito, la Biblia tiene como unos versículos de referencia, vaya a esos versículos y te voy a asegurar que al tú ir a los otros versículos vas a entender el picture de todo lo que está pasando alrededor. Amén. Alabados al Señor. Así que si hay momentos en que hay hombres que se van a levantar, y eso lo estamos viendo hoy en día, y ellos distorsionan la palabra, cogen un texto de un contexto, pero a ellos no les importa lo que dice el versículo de arriba, el versículo de abajo. Abajo aquí dice que yo voy a ser próspero y ahí se fueron con próspero. Porque eso es lo que estamos viendo hoy en día. Vas a ser próspero. Pero sí, si tú lees el versículo antes y el versículo después, dice que tú vas a ser próspero en la salud. Vas a ser próspero en el trabajo. Vas a ser próspero con tus hijos. No es solamente dinero. Pero hoy en día los hombres han distorsionado la palabra a tal grado que lo que quieren dejarte saber y que tú aprendas y que tú entiendas y que tú lo aceptes que todo es dinero, dinero, dinero. No, en la vida no es todo dinero. Le tengo malas noticias. Gloria a Dios, alabados al Señor. Así que al tú estudiar las escrituras, tú no vas a permitir que te vengan a engañar. Al tú estudiar las escrituras, el diablo no puede venir a decir, mira, es que tú eres un pecador, porque ya la escritura dice que en el momento que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, ya tú eres perdonado.